Efesios capítulo 2 y el versículo 16. Escuchen. Dice, porque Él es nuestra paz. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Aquí Malaquías está hablando de Israel, pero está hablando para el tiempo futuro. Aquí desde Malaquías hasta todo lo que es el Antiguo Testamento, nosotros no vemos y ni conocemos allí a la iglesia del Nuevo Testamento. No hay iglesia allí, pero el plan de Dios sí está. Ahí lo podemos ver. Porque la iglesia, mis hermanos, dice Efesios capítulo 13, que es un misterio que Dios más adelante lo reveló. Y también lo dice Colosenses. Así que aquí para Israel, pero también ya el apóstol Pablo en Efesios 2 dice que de ambos pueblos hizo uno. Estamos hablando de la salvación, porque la iglesia no es de raza étnica judía, ni pertenecemos a las 12 tribus de Israel, pero soteriológicamente es aplicado este versículo. Somos salvos, tanto judíos como gentiles, por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Un misterio que ahora Pablo está revelando a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2. Y en el capítulo 3 habla de ese misterio. Así que Malaquías nos apunta al Evangelio cuando confronta el problema del pecado y nos habla del heraldo, o sea, del que iba a predicar y a preparar el camino para el Mesías y reafirmar los planes redentores de Dios Padre. Este profeta predica salvación futura para un pueblo que no la merecía. Por eso es importante, mis hermanos. Entonces, se cierra el Antiguo Testamento con esa promesa en el capítulo 4. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis como becerros de la manada. Y para finalizar, en el versículo 5 y 6, mira cómo concluye lo que venimos siguiendo desde a lo largo desde Génesis, desde ese semillero doctrinal. Aquí ya va agarrando forma. En el libro del Levítico estaba la forma cómo se deberían de acercarse al Dios, y da las bases teológicas, apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí concluye así:
he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El día de Jehová, dice, viene. Antes que venga ese día viene el mensajero, aquella voz que clama en el desierto, Juan el Bautista. Antes que venga el día de Jehová. Ese día, mis hermanos, el día de Jehová es conocido en el Nuevo Testamento como el día del Señor. En el Antiguo Testamento es conocido como el día de la angustia de Jacob. En el Nuevo Testamento es conocido como el día de la gran tribulación. En el Antiguo Testamento es conocido como el día de Jehová. Es conocido como la semana 70 de Daniel. Por eso repito, cada libro tiene armonía, tiene unidad de pensamiento. No podemos interpretar Apocalipsis 20 aislado, Mateo capítulo 24 aislado, el profeta Daniel capítulo 9 aislado. Hay una unidad de pensamiento. Los libros no están aislados, tienen armonía. Y así termina Malaquías con esa promesa. Ahora vienen 400 años. 400 años le llaman algunos el periodo de silencio. El periodo de que no hay profecía. Pero tenemos que entender lo que dice en Hechos capítulo 15 y el versículo 18. En este libro histórico del libro de los Hechos, en el capítulo 15 se encuentran reunidos en un concilio. En un concilio para tratar asuntos doctrinales que Israel todavía no podía entender, lo que ya Pablo, el apóstol, a través del Espíritu Santo lo estableció, como lo acabamos de leer en Efesios capítulo 2, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, era la salvación y venían a ser parte del cuerpo de Cristo. No lo podían entender, porque todavía en el libro de los Hechos no está totalmente la iglesia ya formada con todas las doctrinas para que gobiernen la fe y la conducta de ellos. Allí muchos de los judíos andaban diciendo que el que no se circuncidaba y no obedecía a la ley de Moisés no podía ser salvo. Entonces en esa reunión intervienen los líderes, como lo fue Pedro, como lo fue Jacobo. Inclusive ahí estaba el apóstol Pablo y Bernabé. Ellos no podían entender esto de que los gentiles también para ellos era la salvación. Por eso ahí en este mismo capítulo, después que se reunieron y tomaron decisiones, dice el Señor, hablando de que también los gentiles para ellos era la salvación. Dice el Señor, dice que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora ellos estaban afirmándose en esta verdad, en que la salvación no solo era para Israel, sino también para los gentiles. Y ellos mismos están diciendo y están señalando a Oseas, donde también el Señor iba a dar a conocer a todas las naciones su nombre. El Señor lo ha dado a conocer. El Señor se preocupaba por los gentiles.
El Señor aceptó a Ruth la moabita. El Señor aceptó a Rahab, que vivía en Jericó. El Señor aceptó a los gabaonitas. El Señor aceptó al general del ejército asirio, que en el tiempo de Eliseo fue curado de una lepra. Naamán el sirio. El Señor estaba interesado también en los gentiles. Por eso dicen ellos, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí vemos eso nosotros en el libro de Hechos, capítulo 15. Así que dice la palabra de Dios, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, y está hablando de Amós capítulo 9. El libro de Amós capítulo 9. Amós había profetizado sobre esto, sobre los gentiles, que los gentiles también, ellos alcanzarían la salvación. Y dice la palabra de Dios, allí cuando buscamos nosotros la palabra del Señor, en el capítulo 9 y el versículo 12 dice, es una profecía que Amós estaba profetizando. Y dice la palabra de Dios aquí, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. A todas las naciones. ¿Sí? Entonces el Señor siempre hace conocer todo. A veces pensamos que si dentro de las escrituras bíblicas habrán profecías para estos tiempos que estamos viviendo, para el año 2025. ¿Habrá profecía para nosotros? Ya que el canon de las escrituras se cerró con el libro de Apocalipsis. Apocalipsis fue dado a fines del año o del siglo I, fue dado Apocalipsis, pero tal parece que se dio a conocer totalmente en el año 200, pero ya la revelación ya estaba en las iglesias, porque fueron repartidas, recuerda, las 7 iglesias de Asia. Pero habrá profecías, como lo vemos en el periodo intertestamentario, desde Malaquías hasta Mateo. ¿El Señor tendrá el cuidado o el control de esto, de esta historia? ¿Determinará Dios, el Señor, la duración de los imperios? Sí. ¿Decretará el Señor los tiempos de la historia? Sí. Dios determina cuánto tiempo existirán las entidades de las naciones. ¿El Señor Creador estará desconectado del mundo? No, Él no está desconectado de la historia de la humanidad. Por eso creemos que Él no está desconectado de lo que está pasando en estos tiempos del año 2025, de todo lo que ocurre en las naciones orientales, de todo lo que ocurre en las naciones asiáticas, de todo lo que ocurre en el continente americano.
de todo lo que ocurre en las grandes potencias. El Señor no está desconectado, porque Él tiene un plan que viene desarrollando. Asimismo, en este tiempo de Malaquías hasta Mateo, el Señor nunca se desconectó de la historia de 400 años que le llaman de silencio. Dice Daniel capítulo 2 y el versículo 28: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, el cual revela lo escondido, el cual revela lo que el hombre no puede saber ni puede conocer. Él siempre lo hace saber, como cuando en el tiempo de Nabucodonosor quería saber sobre un sueño que él tuvo. Y Nabucodonosor reunió a todos los grandes sabios, los grandes astrónomos, hasta hechiceros, adivinos, porque él deseaba conocer la verdad sobre lo que había soñado. Y como nadie pudo, hubo un decreto de muerte para todos ellos. Pero salió Daniel a que le dieran tiempo para traer él la interpretación de este sueño, de una estatua con muchas piedras, muchos metales como oro, plata, bronce, hierro con barro cocido, la cabeza, los brazos, el vientre y el muslo, los dedos de los pies. Todo tenía una revelación allí. Y ahí estaba escondido un misterio de todos los reinos, de toda la historia de la humanidad, que el Señor ya había adelantado por medio de ese sueño, pero nadie lo sabía. Por eso entra en el escenario el profeta Daniel y ora al Dios de toda sabiduría, que conoce todo lo oculto, que no hay nada para él en su grande y totalidad de conocimiento. Y ahí es donde Daniel se le revela ese misterio y le dice a Nabucodonosor: hay un Dios en los cielos, el cual revela lo escondido, los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Siempre el Señor revela lo que ha de acontecer en el futuro. Así que la iglesia debe de conocer lo que viene en el futuro, aunque se haya cerrado el canon de las escrituras con Apocalipsis y ahora ya no tenemos más revelación, porque ya está todo revelado. Los tiempos finales, los tiempos postreros para nosotros. Ahí mismo dice Daniel: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, en el futuro. ¿Sí? Para Nabucodonosor y para Daniel era la escatología de los tiempos futuros. Y el que lo revela los misterios demostró lo que ha de ser. Pasó lo mismo con el apóstol Pablo. La iglesia era un misterio que el Señor se lo reveló a él, y ahí lo tenemos nosotros. Estuvo escondido en el Antiguo Testamento, pero el Señor se lo reveló a él para que nosotros lo conozcamos. El cuerpo de Cristo y las doctrinas, la resurrección de los muertos. Y aquí digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Era un misterio en el Antiguo Testamento la resurrección
solamente era de dos formas, justos e injustos, nada más. Pero en la revelación progresiva, como era un misterio que todavía el Señor le plació revelar, se lo dio a Pablo para que conozca la iglesia, el orden de las resurrecciones. Sí, así que el porvenir el Señor siempre lo revela. Y aquí vemos que Daniel 2:21 dice que este Dios sabio que revela los misterios y este Dios creador que no está desconectado con la historia del mundo, que Él es soberano sobre la historia de la humanidad. Dice, Él muda los tiempos, fíjense, y las edades. Quita reyes y pone reyes. Él está en control de este mundo, porque de Jehová es el mundo y toda su plenitud. Él no está desconectado de todo eso. Así que en ese periodo intertestamentario de 400 años, el Señor reveló lo que habría de acontecer en esos 400 años de silencio. Es importante conocerlo, aunque sea de una forma rápida y breve. Podemos ver nosotros